¿Qué tal? Buenas tardes, les hago este video corto derivado de que, bueno, como últimamente nos están citando muchas reuniones, ahorita tenemos una a las 12 y tengo clase también con ustedes y de igual manera con otro grupo. Entonces la intención es poderles proporcionar un contenido muy sencillo para que ustedes puedan entender mejor este formato que también les voy a compartir. Entonces voy a tratar de ser breve al respecto. Miren, el formato como tal tiene por objetivo obtener la cotización de un platillo como tal. Entonces aquí lo que vamos a nosotros a considerar es lo siguiente. En este primer apartado, bueno, independientemente de los ingredientes o de la receta o de los insumos, en este apartado que puse en color como verde en la parte de los encabezados, y aquí como lo marca la flecha, la flecha azul, nos referimos a la presentación en la compra. Esto se refiere a cómo se encuentra el producto cuando nosotros lo obtenemos del proveedor o del tianguis, del supermercado, etc, etc. Por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de agua de garrafón, pues sabemos que el garrafón son 20 litros, entonces ¿en qué unidad? En litros. La presentación de la unidad, 20. El precio de compra, pues a lo mejor los 45 o 50 pesos que pudiera estar el garrafón. Pero aquí yo valoraría si me conviene ponerlo en litros o en mililitros dependiendo de la receta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en referencia a este apartado del tamaño de la porción, que es la receta en sí. Pero volviendo a esto y al ejemplo, vemos por ejemplo que el tender de pollo aquí en este caso lo estamos manejando en gramos, nos habla de una cantidad de 1 kilo, y en este caso a mí me conviene, en lugar de ponerle 1 y kilo acá, me conviene manejarlo en gramos, entonces le puse 1000 y gramos aquí. Ok, el precio de compra es de 180. Ok, esto es como nosotros lo compramos. Ok, la cantidad puede ser mucho más grande, puede ser mucho menor, pero al final de cuentas es la base de donde obtenemos los insumos. Posteriormente a eso, y bueno, aprovecho para compartirles que en la parte de arriba aquí de los encabezados les puse letras como para poder orientar de mejor manera las fórmulas y ustedes puedan comprender lo que están haciendo. En el caso de este apartado de rendimiento, nos referimos a el porcentaje utilizable real del insumo o del ingrediente. Por ejemplo, si estamos hablando de este tender de pollo que es una proteína y que sabemos que se va a someter a un proceso de temperatura en el que se tiende a reducir, entonces en lugar de hablar de los 1000, en este caso gramos o del kilo, pues por este proceso natural de transformación decimos que únicamente vamos a poder utilizar 800 gramos de ¿no? Es decir, el 80%. Este porcentaje, ¿quién no lo da? Bueno, este porcentaje, si bien hay tablas de rendimiento para ciertos productos, no lo hay para todos. Entonces aquí aludimos o requerimos hacer uso de la experiencia, de la expertise, en este caso de ustedes como chef, ¿no? Que ya tienen estos conocimientos de ir ubicando más o menos en cuánto le rinde cada producto. Recuerden el ejemplo que en algunos grupos sí les he dado sobre el tema de la cebolla, que bueno, no la pesan y no la cobran en kilo completo con todo el rabo o colita, pero al final de cuentas cuando le retiras esa parte y luego aunado a ello quitas algunas capas, pues realmente de ese kilo que pagaste de cebolla, pues a lo mejor vas a utilizar el 70%, ¿no? Es decir, 700 gramos de los 1000. Entonces lo mismo vamos a hacer con todo. Aquí hay otro ejemplo, pero con piezas, ¿no? No siempre son gramos, no siempre mililitros. Aquí hablamos de piezas. Un pan de caja rebanado en 12 partes, 12 piezas, y que decimos que a lo mejor solamente utilizables van a ser 11, pensando en que a lo mejor por ahí exista alguna rebanada de merma como tal. Entonces el rendimiento se basa en esto. Esta columna, ¿no? Donde está el 800, esta vemos que es D es igual a A por C. ¿Esto qué quiere decir? A, que viene siendo los 1000 pesos de la unidad, por C, que es el 80%, 1000 por 80%, y nos da 800. Entonces de esa manera obtenemos estas dos columnas de rendimiento. Pasemos a la otra parte, ¿no? En esta parte hablamos del tamaño de la porción, concretamente lo que viene siendo E, y aquí por eso lo coloqué como tal, es la receta, es lo que se quiere hacer, ¿no? Es lo que va en la porción. Entonces en este caso nos habla, siguiendo la misma línea del tender de pollo, que se requieren en este caso 200 gramos, ¿no? Para esta porción. Entonces
Fíjense cómo de manera lógica en la siguiente columna decimos porciones por unidad. Esta columna, la que llamamos F, es de entre, ¿no? De entre. Y aquí decimos D, que es esto, ¿no? Del que viene el rendimiento, entre E, que es el tamaño de la porción. Y es lógico, porque yo, por ejemplo, hablando de los tenders de pollo, digo, bueno, de los 1000 que compré, me quedan como ya por el proceso de rendimiento, me quedan 800 a usar, utilizables, digamos, y de esos 800 yo sé que en una receta específica ocupo 200 de esos 800. Entonces, quiere decir que cuántas porciones, ¿no? Nos alcanza con esos 1000, con esos 1000 gramos que yo compré. Entonces, ahí en ese sentido es donde nosotros nos vamos a dar cuenta eh, de realmente de cuántas, para cuántos, para cuántas porciones, para cuántas recetas está habilitado un insumo que yo determiné que yo compré. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de un aderezo, siguiendo toda la línea, ¿no? Para buscar que ustedes comprendan, ejemplificando con otro insumo, tenemos que un aderezo que en su presentación, ¿no? En tienda viene como 780 mililitros, que vale 80 pesos, con un rendimiento del 95%, bueno, multiplico el 95% o 0.95 por 780 y de los 780 yo sé que utilizables son 741. Pero en la porción la receta nos pide 50 mililitros. Entonces de 741 mililitros que tengo disponibles, ¿cuántas veces cabe 50 ahí? ¿No? Entonces divido 741 entre 50 y entonces nos va a dar que me alcanza para 14.82 porciones. ¿Ok? Eso nos da las porciones por unidad. Y la última columna, que bueno, es lo que estamos buscando, obtener económicamente la representación de cada insumo en lo que viene siendo la receta. En este caso, pues si sabemos, ¿no? Que el rendimiento, volviendo a los tenders de pollo, que el rendimiento del kilo o de esa bolsa de kilo de tenders de pollo que compré en 180, que se reduce a 800, que esos 800, como la receta es de 200, me alcanza para 4 porciones, entonces quiere decir que esos 180 lo voy a dividir entre esas 4 porciones y obtenemos que realmente el precio ahí, o la determinación de dinero respecto al tender de pollo para esta receta es de 45 pesos. Ok, vamos a hacer lo mismo con cada uno de los siguientes insumos y al final los vamos a sumar de tal manera que nos va a dar un costo de insumos, este costo de insumos es la sumatoria de toda esta columna, ¿no? De toda esta apartada de esta parte que inclusive está en otro color y que está representada por esta llave, está contenida en esta llavecita y que nos habla precisamente de los costos de todos los insumos. Tenemos entonces en estos costos de insumos 62.66, ¿sí? Hasta el momento. Entonces recordamos también que bueno, un error común es simplemente agarrar este costo y multiplicarlo por 35% así, pero aquí corremos el riesgo de que en realidad terminemos perdiendo porque estamos dejando fuera muchos gastos y los necesitamos hacer costo. Un ejemplo de esto es que voy a considerar yo un costo variable de insumos. Por ejemplo, en esta receta obviamente que se va a utilizar aceite para el tender de pollo, bueno, de la manera más natural, obviamente hay otros métodos como la freidora, pero pensemos que se va a utilizar aceite, que en este proceso van a utilizar servilletas, que en este proceso a lo mejor alguna papa frita se va a desperdiciar, se va a mermar, es decir, toda la merma que viene involucrada, ¿no? Entonces, aquí, en ese caso muy particular, vamos a considerar nosotros un costo colchón, un costo variable de insumos. Este costo variable de insumos que vamos a agregar puede ser del 8 o del 15%. ¿De qué va a depender? Como la tablita viene, va a depender si la receta tiene proceso de transformación o no lo tiene. Un proceso de transformación nos referimos a un proceso químico de temperatura, por ejemplo, ¿sí? De cambio de estado. En cambio, por ejemplo, un proceso sin transformación sería como una ensalada, sería como a lo mejor picamos la sandía y así, ¿no? Pero en cambio un proceso con transformación es como lo que comentamos de la carne,
como lo que comentamos de ciertos productos que a lo mejor pasan por un proceso químico. Entonces ahí sí estamos hablando de que existe una transformación y aquí se les agrega en este caso el 15%. En este caso, en este ejemplo, sí aplica el 15%, por lo tanto el 15% de 62.6 es 9.40. Ok, al sumar esto, 62.66, 9.40, nos dice que el costo de la receta total es de 72 pesos. Ok, hasta aquí digamos ese todo el costo de la receta. ¿Qué vamos a agregar? En este apartado dos elementos. El primero, les comparto. En el caso del rendimiento por persona nos referimos a cuántas personas van a pagar, ¿no? Al final, o sea, para cuántos platos cobrables vamos a utilizar esta receta. Para que me entiendan mejor, ¿no? Y antes de pasar a este ejemplo, me ha funcionado mucho hacerlo con la analogía con una pizza. Imagínense que toda esta receta es de pizza. Entonces, si una sola persona va a pagar la pizza, entonces aquí le pongo 1, porque en realidad necesito sacar un precio para todo el producto. Por lo tanto, le pongo 1. Y el costo que me queda de la receta total y el unitario es el mismo. Pero sin cambio yo lo voy a vender por rebanadas, entonces aquí le pondría 8. De tal manera que el costo de la receta total no cambia, pero el costo de la receta unitaria sí. Le pongo 8 porque ya no me interesa sacar un precio para todo el producto, sino porque me interesa sacar un precio, para cada rebanada. Entonces ahí va a depender de nuestras intenciones. Aquí en este caso vamos a suponer que por la cantidad de la receta nos rinde para, en este caso, 2 platos, 2 personas, y entonces el costo de la receta unitaria nos daría 36.03. ¿Ok? Y está en verde, ubiquen el color perfectamente. En el caso de la subreceta de ensalada, de momento no se preocupen por esta parte, eso lo vemos en clase, pero hablamos de que cuando alguien ocupamos un insumo, pero que ese insumo nosotros lo podemos generar también. Y lo único que se hace es como una subcotización de receta sobre la receta, pero bueno, para no complicarles, que sepan que existe, está aquí en este formato de momento, pero concentrémonos en que es un insumo normal de momento. Lo siguiente es que voy a generar un costo de operación, y este costo de operación va a depender muchísimo de todos los elementos como tal, que pensándolo así, si yo no produjera nada, si yo no hiciera manufactura de nada, si yo no cocinara nada, pues de todos modos el lugar tiene que estar abierto. ¿En qué elementos se va a derivar todo esto para yo poder considerar? Para yo poder considerar entonces que el lugar siga operando. Si el lugar sigue operando, todos estos elementos los sumo y vamos a obtener un total de, en este caso de gastos al mes, de 33.270. Lo que buscaríamos nosotros en ese sentido entonces es dividirlo entre todos los platillos que yo vendo en ese mes. Sí, todos, es más, si un platillo, un agua, una bebida, lo que sea, todos los productos como tal que yo vendo, los contemplo y vemos que es la división del total entre esto me va a dar un costo de operación. Más adelante veríamos la determinación del precio. Vemos que ya tengo este costo de la receta que está en verde, más el de operación me va a dar el costo de elaborar la receta, que son 47.12, y el porcentaje de utilidad va a depender mucho de la mercadotecnia o lo que queramos proyectar en el producto. Eso lo dejamos abierto, pues en un 60, un 40, un 30%, y nos da un precio de venta sugerido. La última parte, vamos a ahondar un poquito en temas de mercadotecnia, entonces yo creo que esto requiere un poquito más de tiempo, pero este video muy corto está diseñado para que ustedes al menos contemplen y entiendan la naturaleza de este archivo y puedan trabajar en la actividad de esta semana. Bueno, les agradezco mucho y ahorita nos vemos. Saludos.